Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el gusto de tener al reconocido economista Diego Macera, gerente del IPE. Le he pedido a Diego que participe en esta edición del Mundo Empresarial porque queremos conocer su opinión sobre las diferentes propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia en las próximas elecciones en el ámbito económico y por qué lado va tirando las cosas y qué podemos esperar de un próximo gobierno. Diego, bienvenido al Mundo Empresarial y muchísimas gracias por tu participación. Hola Mario, encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, encantado de tenerte una vez más acá. Diego, queremos saber, por favor, o conocer el paneo general de tu apreciación sobre las diferentes candidaturas en términos económicos que tan importante es y tanto puede afectar positiva o negativamente la inversión, así como el desempeño de las empresas, sobre todo privadas. A ver, estamos en un momento de pandemia, estamos con una crisis económica encima, con lo cual era un poco esperable que las propuestas en general que tenemos hoy día están tirando más hacia el lado pues no populista, no de creación de empleo con plata pública, de bonos, de controles de precios, ¿no? Y que es un poco lo que hemos estado viendo desde el Congreso, en realidad, el último año, y eso de cierto modo ha decantado también en parte del tono de la campaña presidencial. Creo que no en el mismo nivel, no creo que es ciertamente un nivel más moderado que lo que tuvimos en el Congreso el año pasado y obviamente parte de este año, pero sin duda los rezagos quedan, ¿no? Y en el contexto de nuevo de crisis, de desempleo, esto se hace mucho más pronunciado. Digamos, uno de los grandes temas, hay varios, ¿no? Pero uno de los grandes temas que tenemos aquí es el equilibrio fiscal, ¿no? Un análisis de los planes de gobierno de los principales partidos te dice que prácticamente ninguno tiene un costo mínimamente detallado de cuánto va a costar nada de lo que están proponiendo. ¿No? Entonces hay un montón de partidos que tienen varias ideas, ¿no? Hay unos que son mucho más concisos, ¿no? Ponte el de la Acción Popular es bastante corto, son 25 páginas, ¿no? El de Forsyth, el de Victoria Nacional, no tienes como 150, mucho más, ¿no? Pero en ningún caso te están diciendo, oye, esto va a costar X o esto va a costar Y, o cómo lo voy a pagar, y quizás más preocupante, cómo lo voy a implementar, ¿no? Ahora, ahí también parte de lo que hay que tomar en cuenta es que te decía, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, ¿no? O sea, hoy estamos en una primera vuelta, ¿no? Donde se van soltando ideas, algunas como globo de ensayo, ¿no? Algunos proponen nuevos ministerios, a ver cómo van pegando, y luego esto ya va cuajando después de cuando se determine pues quiénes pasan a segunda. Sin embargo, este es el contexto. El riesgo, ese es al final el riesgo, porque el ente generador pues de toda la legislación, compatible o no con esta mano negra del mercado, va a terminar siendo el Congreso, ¿no? Sí, lo que hemos visto de nuevo en el último año es que hay mucho potencial de riesgo sobre lo que puede hacer el Congreso yo diría en dos aspectos principales, ¿no? Uno en términos regulatorios, ¿no? Oye, control de precios, ¿no? Control de tasas, que en realidad es lo mismo, ¿no? Y tantos otros sectores en donde está viendo cómo meterse en educación, en general en sectores transversales, ¿no? Contratos laborales. Entonces, esto es un espacio de riesgo para la inversión, ¿no? Y el otro espacio de riesgo es ya los mecanismos de control público, no tanto en términos de estructura del aparato público, ¿no? Lo del CAS, ¿no? Y en general algunos petardeos que ha venido en la reforma meritocrática incipiente del Estado, ¿no? Y también desde el lado fiscal, ¿no? Este es un espacio que afecta mucho. Felizmente hemos tenido algunos controles de parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Más recientemente el tema de la ONP, que era un sinsentido absoluto. Desastre. No, pero algunos partidos pues insisten con este tipo de narrativa y claro, allí lo que me preocupa también es que el otro arquero, en este caso, ha sido el Banco Central de Reserva. ¿No? Y el Banco Central de Reserva, no recordemos, es nombrado pues el directorio, ¿no? En parte por el Ejecutivo y en parte por el Congreso, ¿no? Y más de un partido propone acá meterse, o sea, si bien, digamos, de la boca para afuera dicen, no, independencia del Banco Central,
En realidad, cuando uno se mete un poquito más a ver qué cosas están proponiendo, dice, oye, no, créditos baratos a partir de subsidios del central, no vamos a meternos con política monetaria, vamos a meter independencia, pero sí nos vamos a meter a determinar esto de aquí. Entonces, queda poco claro cuál es la independencia a la cual se están refiriendo. ¿No? Y eso me preocupa. ¿Por qué, según tu lectura, por qué por qué no aprendemos? ¿Por qué tenemos que seguir expuestos a estas propuestas populistas como bandera de campaña? Si el modelo está totalmente demostrado que no funciona, ¿por qué sigue la cumbre política dando este mensaje de intervencionismo, de ampliar el Estado, de subsidiar, etcétera, etcétera? A ver, es una pregunta bien difícil. Por eso te la hago. Creo que en parte a ver, es un tema de coyuntura, creo que obviamente. Yo creo que el empuje populista de los últimos meses, del último año, no hubiera sido tan fuerte en otro contexto sin pandemia y sin crisis económica, ¿no? Hoy con desempleo, con negocios cerrados, con ahorros privados agotándose, creo que hay mucha gente que es naturalmente más proclive a escuchar propuestas de corto plazo, ¿no? Porque ahí están en una situación de emergencia. Entonces creo que eso es, en corto plazo creo que hay una explicación ahí. Creo que hay otra parte de la explicación que pasa por el colapso del sistema político y partidario, ¿no? O sea, sin instituciones políticas no orgánicas, con una ideología más o menos coherente, organizadas, se hace mucho más difícil filtrar estos discursos ¿no? de personas que pueden ser candidatos a la presidencia o al Congreso, ¿no? Que la manera más fácil de empatar es con una salida, no devolvamos todos los aportes a la ONP. Entonces creo que en parte también tiene que ver con este colapso del sistema de representación. Y más allá de eso, digamos, eso más de mediano plazo, si quieres, hay un asunto, creo también, que no hemos logrado generar desarrollo en los últimos años a las velocidades que hubiéramos querido, ¿no? Muchos de los, a nivel internacional, muchos de los episodios de protestas grandes o digamos, de cambios de esquema económico, suelen venir luego de un periodo de expectativas no cumplidas, ¿no? De parte de la población. Y la verdad es que ya desde el 2013, 2014, el Perú moderó muchísimo su velocidad de crecimiento, ¿no? Y esto, por supuesto, vino acompañado con una moderación de la inclusión en términos de solución de pobreza y de inclusión a cada vez más clase media. Y estas son expectativas, ¿no? Que la gente va también aguantando y suelen decantar pues, en los procesos electorales. Totalmente, totalmente. Diego, nos gustaría conocer tu posición o la posición del IPE en relación a que los privados puedan importar las vacunas y comercializarlas, o por lo menos ayudar al Estado a cubrir la gran masa crítica de gente que necesita ser vacunada. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a esto? Es absolutamente necesario que tengamos una complementación con el sector privado. O sea, a ver, y no tenemos que ir tan lejos. El sector privado fue el que tuvo que rentar el avión para traerlas. No, en la primera y en la segunda tanda de dosis. O sea, no es que tengamos que ir tan lejos para ver que sí necesitas la ayuda del sector privado para asuntos logísticos. Y ahora, yo creo que el Estado tiene que hacer todo lo posible para garantizar las dosis gratuitas a toda la población. Bueno, ¿ya? Que el Estado se las dé a los privados, pues. Exactamente, pero este esfuerzo de garantizar que todos recibamos vacuna incluye meter a los privados en la ayuda, ¿no? O sea, acá creo que, y de verdad me parece una irresponsabilidad mayúscula estar jugando con espacios ideológicos de no privado todo Estado, o ¿sabes qué? Saquemos al Estado. Acá lo que hay que hacer es ser lo más eficiente posible, ¿no? Ya olvídate si es ahí aplica un poco de Deng Xiaoping, ¿no? Olvídate un poco de si es negro o blanco, qué cosa funciona. Y probablemente lo que va a funcionar mejor acá es colaboración público-privada para llegar a muchísimos puntos más de distribución, y el Estado, por supuesto, que tiene que garantizar que el acceso sea gratuito para la gran mayoría de personas. Totalmente. Diego, una pregunta u otra pregunta difícil. ¿Cómo ves el crecimiento del Perú en el año 2021? Sí, más que difícil, tengo que sacar mi bola de cristal, ¿no?
A ver, o sea, normalmente es difícil proyectar si Lo que pasa hacia... es que empezamos el año pensando que íbamos a tener este rebote de por lo menos 10%, 12% sin ningún problema, y nos tocó esta segunda cuarentena que vamos a ver qué tanto va a terminar siendo, qué tan larga va a terminar siendo, pero eso de todas maneras impactará en los pronósticos, digamos, de inicios del año o finales del año pasado. ¿Cómo ves tú la cosa ahora ya terminando febrero? Sí, eso se ha moderado las expectativas de crecimiento. Yo no diría que demasiado. Hoy día, de repente, los rangos más negativos están en expectativas de crecimiento del orden del 7% para este año. Los más optimistas están quizá un poco más cercanos al 11%. No, de todas maneras, esta cuarentena, a partir de la segunda ola, ha golpeado, pero no significativamente. No estamos en un contexto ni siquiera parecido pues a lo que conversábamos de cuarentenas cuando en abril o mayo del año pasado. Va a ser bien importante ver acá cuál es el proceso de recuperación en algunos sectores clave, ¿no? O sea, hay mucha expectativa, por ejemplo, en lo que puede lograr el sector construcción, ¿no? Es uno de los que debería, creo, apuntalar el crecimiento durante el 21. No, minería, con la puesta en marcha de algunas nuevas operaciones, debería también ser interesante, tanto el 21 como el 22. Y la gran incógnita, digamos, lo que está acá detrás, es el mercado laboral, ¿no? Que está de repente mucho más ligado a sectores como comercio y servicios, que necesariamente están más impactados por medidas restrictivas como las que estamos viendo hoy día. A mí si me dijeras, oye, ¿cuál es lo que más me preocupa en este contexto ahorita? Es la recuperación del empleo adecuado. ¿No? En eso estamos bastante rezagados todavía, y tenemos estadísticas muy recientes para Lima. El caso nacional debe ser muy similar, y la verdad es que si no logramos recuperar la capacidad adquisitiva de las familias, esto no es solamente un tema social. La gran mayoría de familias vive de su trabajo, también es un tema político. No estamos en un contexto electoral, ¿no? Y también es un asunto macroeconómico, ¿no? Porque el movimiento del gasto familiar es parte pues importantísima del consumo interno, que a su vez gatilla inversión privada, que a su vez gatilla pago de impuestos, etcétera. Totalmente. Diego, muchísimas gracias por tu participación en el mundo empresarial, como siempre muy claro en tus apreciaciones, y esperemos pues que las cosas decanten para bien en las siguientes semanas en términos de las propuestas económicas de los candidatos. Muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Encantado. Bien, amigos, fue Diego Macera, gerente del IPE, quien estuvo con nosotros dándonos sus apreciaciones en diversos temas de actualidad económica. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.